Creo que ya los niños salieron y podemos concentrarnos. Vamos a orar al dar comienzo en esta mañana. Padre amado, gracias te damos por la oportunidad que tú nos diste para reconocer de nuevo tu grandeza, tu fidelidad, tu misericordia, tu perdón, tu amor. Y muchas otras cualidades, Padre, que pudimos cantar delante de ti en esta mañana. Mientras abrimos tu palabra, te pedimos, Padre, que tú nos des entendimiento, sabiduría, comprensión y la habilidad de apropiar las verdades pertinentes a nuestras vidas y de hacerlo por fe. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema del día de hoy es el perdón de Dios. Es un tema que se va a desarrollar no solamente en el día de hoy, sino otras implicaciones después del retiro, 2 domingos más. Vamos a atender aspectos relacionados con el perdón de Dios y la influencia en nosotros como hijos de Él. Quisiera contar brevemente una historia de un varón que tenía 70 y pico de años en la ciudad de Guadalajara. Leía su Biblia, no era creyente en el sentido de haber nacido de nuevo, pero había leído su Biblia por muchos años. Iba a misa todos los días, pero cuando tuve la oportunidad de estudiar el Evangelio con él, usando el estudio básico, resulta que tenía dificultad de comprender algunos puntos. No es necesariamente sorprendente. Terminamos el estudio y yo seguí con él, reuniéndome para satisfacer esas lagunas que todavía existían en su cabeza, porque en su comprensión sus obras eran necesarias para poder resolver el dilema de qué hacer con sus pecados. Estaba consciente muy en particular de algunos pecados de su juventud. Dice cuáles fueron, no me importaba, era delante de él y Dios, pero muy consciente que necesitaba el perdón de Dios por estos pecados. Y había pasado toda su vida, porque ya estamos hablando de un señor no joven, buscando encontrar el perdón de sus pecados, haciendo lo que él sabía hacer, pero siempre enfocado en lo que él podría hacer para lograr el perdón de sus pecados. Cuando por fin comprendió bien el Evangelio y vio que no tenía que ver con él, con lo que él hacía, tenía que ver con lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario únicamente, pudo arrepentirse, pudo poner su fe exclusivamente en la persona de Jesucristo y lo que él hizo en la cruz, y pudo experimentar el perdón de Dios en su vida, y estaba contento por lo que Dios había hecho. Le costó, después de tantos años de haber creído de una manera que eran sus obras, encontró que definitivamente lo que hizo Jesucristo era la provisión definitiva. En cierto sentido, la historia de este varón puede ser la historia de muchos de todos nosotros. ¿Qué hacemos para recibir perdón por nuestros pecados? Algunos van a tener más conciencia de sus pecados que otros. Así somos como personas. Algunos somos más sensibles que otros. Pero en el fondo de nuestro corazón, si pensamos un poquito, llegamos a concluir que definitivamente tenemos que hacer algo por estos pecados. ¿Cómo resolvemos el dilema?
Me acuerdo en una ocasión, estando en la universidad, jugando un partido de baloncesto entre compañeros en la Liga de Ingenieros, hubo, cierta fricción en un partido con un compañero del otro equipo. Mientras estoy corriendo en la cancha, se montó sobre mi espalda, que no se hace en baloncesto, en otro deporte sí. Yo terminé quizás bravo, golpeándolo también, o sea, con el puño, etc. Me acuerdo haber ido en esa ocasión al confesionario para exponer mi enojo, mi rabia. Y el sacerdote en ese momento me dijo: eso fue del calor del momento, no te preocupes, no hay ningún problema. Pero yo percibí en mi corazón si había un problema. Yo percibí, tenía conciencia de eso. Él lo pasó por alto. No me satisfizo, no hizo nada para atender esta situación en mi corazón. Hoy vamos a examinar brevemente algo de lo que dice la Escritura sobre el tema. Yo pido que abran sus Biblias en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, comenzando con el versículo 9. Vamos a tomarlo por partes. Y versículos 9 al 18 habla de la realidad pecaminosa de todos nosotros. La realidad pecaminosa de todos nosotros. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. La realidad pecaminosa de todos nosotros. El apóstol Pablo toma aquí diferentes porciones de los salmos para hablar de la situación que encontramos en la Biblia y diagnóstico de todos nosotros. Versículo 9, por ejemplo: ¿cuál es la condición de los judíos y los gentiles delante de Dios? Judíos y no judíos. Sencillamente, todos están bajo pecado. Todos. En los versículos 10 y 12 describen la realidad de la humanidad. Menciona: no hay justo ni aún uno. Dice en el 10: no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La situación nuestra, la situación de todos nosotros. Ninguno de nosotros somos justos en nosotros mismos. Ninguno. Los versículos 13 al 14 están describiendo la condición de su lengua y su hablar.
sepulcro abierto es su garganta. Suena en términos definitivamente como bastante mal. Engañan con su lengua. Veneno de serpientes está debajo de sus labios. Pero está describiéndonos a nosotros, la raza humana. Hace mucho daño. Su boca está llena de maldición y de amargura. En una condición bastante negativa. Versículos 15 y 16. Describe sus pies y sus caminos. Son prestos para ir y derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. 17 y 18 describen la realidad. No conocieron camino de paz. No podrían tener paz con Dios. Y no hay temor de Dios delante de sus ojos. No están satisfechos realmente. No hay temor de Dios, no hay reconocimiento de la necesidad de reverenciar a Dios, de prestar atención. Definitivamente, hay complicaciones. Viven para sí mismas estas personas y no para Dios. No están tomando en cuenta a Dios. Pero no es descripción ajena, es descripción de toda la raza humana antes de conocer a Jesucristo. Es la realidad de nosotros. Todos somos pecadores y pecamos porque es nuestra naturaleza que heredamos de Adán. Cometemos actos de pecado porque es nuestra naturaleza. Igual que el árbol de limón da limones y no duraznos, no da otro fruto porque es su naturaleza dar limones únicamente. La pregunta es, ¿qué hacemos con estos pecados? ¿Cómo podemos ser limpios de ellos? Hace años, antes de conocer el Evangelio, el concepto que yo tenía es que en el juicio final Dios iba a poner una balanza de mis pecados y de mis obras buenas. Y dependía de cuál pesaba más, si yo iba a poder entrar en su presencia o iba a tener que estar destinado lejos de Él. El problema es que yo no sabía con seguridad si un pecado y una buena obra era contrapeso, o si eran 10 buenas obras para borrar un pecado, o 100 buenas obras para borrar un pecado. Yo no podía tener ninguna seguridad de nada. Tenía que estar pensando, pero seguridad de perdón no tenía. ¿Había hecho lo suficiente? ¿Quién sabe? Me daba cierto miedo pensar en el juicio final. ¿Qué tal si no he hecho lo suficiente? ¿Qué va a pasar? No tenía duda de lo que iba a pasar. Pero no tenía manera de contar ni mis pecados ni la cantidad de buenas obras. Porque en mi concepto en ese momento es que una buena obra contrapesaba o borraba el pecado, o 10, o 15, o 20, o 50. Pero no sabía cuánto. Vamos a ver en los versículos 19 y 20 que el juez no exonera los pecados por guardar la ley. No absuelve los pecados por nosotros guardar la ley. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dice que la ley de Dios condena a todos. Ante su presencia, si es el momento de responder por nuestra vida, todos quedarán mudos. No habrá nada que decir en defensa propia. Todos.
cosa seria. Pero dice, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, por lo que hacemos en cumplimiento a sus mandamientos, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley nos muestra nuestro problema, pero no resuelve nuestro problema. Por ejemplo, si yo estoy pintando las paredes de la casa, y ustedes saben, usando pues las herramientas de un pintor, siempre hay salpica de la pintura en la cara y en otras partes. Si voy al espejo, al baño, para mirar la situación de la cara, voy a ver pintura. ¿Qué hago? No utilizo el espejo. Para limpiar la cara toca usar jabón y agua. Estamos hablando de vinilico. Entonces, para limpiar la cara. El espejo me mostró el problema. La ley de Dios muestra nuestro problema, pero no resuelve el problema. Lo que el pasaje que sigue dice claramente es la sangre de Jesucristo únicamente que puede limpiarnos de nuestros pecados. No son mis buenas obras por la cantidad que sean. Al contrario, es algo distinto. Es lo que hizo Jesucristo a mi favor, que me puede limpiar de mis pecados. Cuando dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, ninguno puede ser declarado inocente, sin culpa, por guardar la ley. Porque ninguno de nosotros lo hacemos perfectamente. Ninguno. Nadie es capaz de hacerlo. Pero hay buenas noticias en este pasaje. En los versículos 21 al 26 encontramos las provisiones de Dios para recibir el perdón. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La justicia de Dios no se manifiesta por la ley, por el intento de guardar la ley, porque ninguno va a poder hacerlo. No vamos a poder satisfacer la justicia de Dios porque no somos justos en nosotros mismos. Es por la fe en Jesucristo que se manifiesta la justicia de Dios. Dice claramente, versículo 23, aún con el final del 22, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No alcanzamos con nuestras vidas, no alcanzamos la gloria de Dios, no alcanzamos la perfección de Dios, no alcanzamos lo bueno de Dios, que no es nuestra naturaleza y no es nuestra capacidad de vivir de esa manera, por esa naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. Pero, como se mencionó en el versículo 22, la primera parte, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Para todos los que creen en Él. La provisión de la salvación se menciona aquí con varias palabras clave. Sandra, voy a pedir que me ayudes aquí con esto. Primeramente menciona la justificación.
en el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Primeramente debemos identificar que la justificación es gratuita. Cuando hablamos de la gracia de Dios, no es lo que merecemos, no es lo que ganamos por buenas obras, por méritos nuestros. Es un favor que Dios nos da sin merecer. Sin merecer. Literalmente aquí, es lo que yo he puesto de definición sencilla, Dios como juez supremo da un fallo judicial declarando al hombre sin culpa con base en la vida perfecta de Jesucristo y su muerte en la cruz como nuestro sustituto. Se apropia esta justificación por la fe en Cristo. Es una declaración judicial. El juez supremo, el máximo, el más alto, declara, da un fallo, declarándonos sin culpa, con base en lo que hizo Jesucristo y lo que era Jesucristo en su vida perfecta. Él declara esto, no porque nosotros somos buenos, no porque nosotros somos perfectos, es porque Él acepta el sacrificio de nuestro reemplazo, nuestro sustituto por nosotros. Y apropiamos esto por la fe. Lo tomamos para nosotros por la fe en la persona de Jesucristo y su obra en la cruz. La justificación, vale la pena aprender no solamente la palabra, sino la esencia básica de esa palabra. Pero notamos que esta justificación tiene relación con otra palabra clave aquí. Somos justificados, el versículo 24, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Sandra, ¿puede pasar uno más? Redención. Cristo nos rescata de la esclavitud al pecado. Y la culpa es asociada con el pecado, con su muerte como nuestro reemplazo, como nuestro sustituto. Nos rescata del mercado de esclavos. Redención, provisión por la muerte de Jesucristo en la cruz. Pero si seguimos aquí en el pasaje, versículo 25, otra palabra clave, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios puso a Jesucristo como propiciación. El medio de lograr la redención fue por medio de un sacrificio propiciatorio. Examinamos la propiciación y doy explicación un poquito más amplia en un momento. Básicamente estamos diciendo que Dios atiende la culpa del hombre, que comúnmente conocemos como expiación, por medio del sacrificio perfecto de Jesucristo. Atiende aspectos de la culpa, pero propiciación va más allá de expiación y nos libra de la ira santa de Dios contra el pecado. La apropiamos el beneficio de esto por la fe en su sangre, la fe en la persona de Jesucristo. Ustedes se acuerdan el tabernáculo del Antiguo Testamento, que era el templo portátil, por decirlo así. Lo mismo en el templo, pero tenían dos áreas particularmente especiales: el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo, los sacerdotes de los judíos entraban diariamente para hacer ciertos oficios allí, pero había una cortina gruesa, el velo del templo, que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo era un lugar especial donde creían los judíos, según lo que Dios había dicho, que su presencia moraba allí, su gloria moraba allí de una manera especial.
Únicamente el sumo sacerdote tenía derecho de entrar en este lugar santísimo y solamente un solo día en el año, el día de la expiación de los judíos. Un solo día, una sola persona. Tenía que poner ropa especial mostrando su humildad. Tenía que entrar con sangre de un animal por sus propios pecados, primeramente, y después por los pecados del pueblo. El mueble que había allí se llama el arca del pacto, o la alianza. La parte superior se llama el propiciatorio, o el asiento de misericordia, donde el Dios santo, el Dios justo, se encuentra con el hombre con misericordia al ver la sangre de un animal. El sacerdote entraba con la sangre en una taza, con su dedo rociaba 7 veces sobre el propiciatorio, la parte superior del arca del pacto. Dios aceptó ese sacrificio del animal en vez del sacrificio, la muerte del hombre mismo. El sumo sacerdote tenía pecados y tenía que hacer algo por sus propios pecados. Después salió y entró de nuevo el mismo día con sangre de otro animal para hacer lo mismo ya por los pecados del pueblo. Un día muy solemne. Todo el mundo casi no respirando, no literalmente, pero esperando el momento de saber que el sumo sacerdote sale o vida y que habían recibido el perdón de sus pecados por la expiación permitida de este animal. Hay otros aspectos de lo que hacía en ese día. Aquí dice que Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. Cuando Él murió en la cruz, cumplió lo que se estaba viendo del Antiguo Testamento. En vez de aceptar el sacrificio de un animal, Dios el Padre aceptó el sacrificio de su Hijo, una vez por todas. No hay que repetir el sacrificio. Se hizo una sola vez con efectividad permanente, perpetuo. Cuando Dios el Padre ve la sangre de su Hijo, acepta su sacrificio, le satisface su vida santa contra el pecado, no porque nosotros somos buenos, sino porque nuestro sustituto murió, nuestro reemplazo en la persona de Jesucristo. Es la propiciación. Justificación, redención, propiciación. 3 palabras claves aquí. Se apropia por la fe en su sangre, en lo que Él hizo en la cruz, como nuestro reemplazo, como nuestro sustituto. Él tomó el juicio que nuestros pecados merecían, para que seamos aceptos delante de Dios. Dios como juez nos declara sin culpa con base en el sacrificio de Jesucristo. La justificación incluye el perdón de nuestros pecados en esta justificación. Al declararnos sin culpa, incluye el perdón de los pecados. ¿Y cuáles pecados nuestros? Pasados, presentes y aún futuros que no hemos cometido todavía. Y hago la pregunta: ¿cuáles de nuestros pecados cometimos antes de la muerte de Jesucristo en la cruz? Él murió hace 2000 años. Aún los más viejos aquí no alcanzamos ni 100. Entonces quiere decir que todos nuestros pecados eran futuros en ese tiempo. Hay personas, hay grupos que creen únicamente en la justificación de los pecados pasados. Y después hay que justificarse en el presente al hacer buenas obras y cumplir la ley. No es lo que vemos en la Escritura. No es. Incluye el perdón de todos nuestros pecados cuando ponemos nuestra fe, nuestra confianza enteramente en la persona de Jesucristo. Pero adicionalmente nos restaura al favor divino.
llegando a ser adoptados hijos de Dios. Nos restaura a favor con Dios. La propiciación atiende el aspecto de la culpa de nuestros pecados, pero también la ira santa de Dios contra el pecado queda satisfecho por la sangre de Jesucristo derramada para nosotros. También por la propiciación se habla de perdón de pecados. Cuando dice aquí al final del 25 que Dios había pasado por alto los pecados pasados en su paciencia, se está refiriendo a los pecados cometidos antes de la era de salvación en Cristo Jesús. Implica que Dios pospuso el juicio completo debido a sus pecados cometidos durante el tiempo del Antiguo Testamento, esperando el juicio, la satisfacción completa de las demandas de la justicia de Dios por la propiciación de Jesucristo, su sacrificio allí en la cruz. El cumplimiento era en ese momento para dar el perdón aún de los pecados del tiempo anterior. Hubo un costo altísimo para lograr el perdón de nuestros pecados. Este costo era la muerte de su Hijo, el Hijo de Dios en la cruz, tomando el juicio de cada uno de nuestros pecados. Sandra, uno más, por favor. La base para el perdón de nuestros pecados no era nuestras obras, sino la muerte de Jesucristo. Era imposible que nuestras obras podrían cancelar nuestros pecados. Mi creencia anterior de esta balanza de obras buenas y malas en el tiempo del juicio final, definitivamente esta creencia estaba equivocada a la luz de la palabra. En ese tiempo yo no lo entendía porque no conocía la palabra. Encuentro que muchas personas han tenido el pensamiento semejante al pensamiento mío. Este balance de obras buenas y malas, pero así no funciona. Hay una sola manera de obtener el perdón de los pecados, por medio de lo que hizo Jesucristo en la cruz. Su sangre borra los pecados. Mis buenas obras no borran los pecados. Pero para recibir este perdón es necesario poner nuestra fe exclusivamente en la persona de Jesucristo y su muerte como suficiente para darnos perdón y vida eterna. Anteriormente yo sabía algo de Jesucristo y su muerte en la cruz, pero sin comprender adecuadamente este hecho. Pero yo pensaba que yo tenía que también poner de mi parte con mis buenas obras. Y cuando hago esto, ¿en quién estoy confiando? No solo en Jesucristo, sino también en mí mismo, para lograr la salvación. Pero no va por ahí. Hay otros pasajes y vamos a proyectarlos aquí. Colosenses 2, 13 y 14. Pueden mirar allí. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Nuestra condición, muerte espiritual, separación de Dios, nos dio vida en esta situación. Nos dio vida. Y dice, perdonándoos todos los pecados. No algunos, no los más suaves, sino todos los pecados. Y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. La ley, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Satisfecho. Jesucristo satisfizo la ley completamente. Todos los pecados
perdonados por lo que hizo Jesucristo en la cruz. Acto de Dios, iniciativa de Dios. Sandra, el próximo. Colosenses 1, 13, 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cuando hablamos de conversión hace unas semanas, es conversión de algo a Jesucristo o a Dios. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Nos trasladó al reino de su amado Hijo. Redención por su sangre, que incluye perdón de pecados. Otra vez. Próximo. Hebreos 10, 17 y 18. Dice literalmente, añade, y nunca más me acordaré de pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. No es que Dios no tiene memoria, pero no lo tiene en contra de nosotros. No está en ningún libro como cuentas por pagar. No lo tiene en contra de nosotros. Lo quita de ese libro. Donde hay remisión, donde hay perdón de estos pecados, no hay más ofrenda por pecado. Se hizo todo en el contexto ahí de este capítulo 10, por lo que hizo Jesucristo en la cruz, una vez por todas las veces. Algunas conclusiones importantes. A pesar de no ser dignos, a pesar de no merecerlo, Dios nos extiende su gracia, su favor que no merecemos, para hacer lo que no somos capaces de hacer por nuestras obras, dándonos perdón de pecados. Ese perdón es gratuito, pero el costo era muy alto, porque Dios tomó la iniciativa al enviar a su Hijo para morir en la cruz. Nosotros podemos apropiarnos de la vida eterna, la justificación, la propiciación, el perdón de los pecados, solamente por la fe en la persona de Jesucristo. El objeto de esta fe es importante, es crítica. No es tener fe en general que voy a recibir el perdón de mis pecados. No es confiar en el conductor del bus, o el taxi, o el vecino, o el pastor. Es únicamente en la persona de Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz como suficiente. Es únicamente en Él. Pero este incluye todos nuestros pecados, y no importa cuán graves han sido. En un grupo de este tamaño, puede haber personas preocupadas por la gravedad de algo o algunas cosas que han hecho en el pasado. La sangre de Jesucristo es suficiente para estas cosas, para todas estas cosas. No es para tomarlo livianamente, pero lo que hizo Jesucristo es suficiente. En 1 de Juan 1:9, para los que han puesto su fe en Jesucristo como su Salvador, los que han experimentado el perdón de sus pecados, dice así: en la vida diaria, cuando cometemos actos de pecado, y sí vamos a seguir cometiendo, lamentablemente, ¿qué hacemos con eso? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Para mantener la comunión con Dios, toca confesar los pecados. Cuando pecamos no perdemos la relación con Dios, de ser hijo de Dios. Si anteriormente habíamos puesto nuestra fe en Jesucristo, arrepintiéndonos de nuestros pecados,
En la vida diaria confesamos, decimos lo mismo que Dios dice acerca de un pecado. Pero nota, eso es la condición nuestra que Dios pone, pero no es la base para nuestro perdón en la forma diaria, en la vida diaria. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Me parece extraño ese versículo. ¿No sería más lógico decir, Él es fiel y justo en castigarnos por nuestros pecados? Pero no es lo que dice. Es fiel y justo para perdonar nuestros pecados con base en lo que hizo Jesucristo en la cruz. Nuestro sustituto ya fue juzgado. Nuestros pecados ya fueron juzgados en la persona de nuestro sustituto. Por eso Dios es fiel y justo en perdonarnos, porque aceptó el sacrificio de nuestro sustituto por nosotros. Y nos limpia de toda maldad, aún de los pecados que no hemos reconocido. Porque hay muchas cosas quizás que cometemos que ni reconocemos conscientemente. Algunas implicaciones al ir terminando. Si Dios como juez supremo nos perdona con base en la muerte de Jesucristo, no debemos seguir aferrados a nuestra situación de culpabilidad delante de Dios. Ni por todos los pecados, ni por uno o más pecados. Nos hacemos mucho daño al hacerlo. A veces nos cuesta creer. ¿Cómo puede Dios perdonarme por lo que he hecho? Pensamientos no fuera de común. ¿Cómo puede Dios perdonarme? Pero hemos estudiado algunas porciones únicamente. El perdón de Dios por el sacrificio de Jesucristo es un perdón completo, definitivo. No debemos seguir pensando que yo sé más que Dios. Él es el juez supremo, yo no soy el juez supremo. No tengo que seguir guardando esta culpabilidad en mi mente y en mi corazón. Porque ¿qué pasa si lo hago? Si no aceptamos su perdón para nuestras vidas, la tendencia es de vamos distanciándonos de Él, pensando que no puedo estar en su presencia con esa culpa. Quiere decir que vamos inventando excusas para no participar en las celebraciones, para no participar en los encuentros de grupo de apoyo o grupos familiares, porque no nos sentimos bien en la presencia de Dios ni en la presencia de otros en el cuerpo de Cristo. Hay una barrera allí. No lo decimos muchas veces, pero existe. Nos distanciamos también del cuerpo de Cristo, con efectos muy dañinos para nuestra vida. Voy a dar dos invitaciones esta mañana. La primera invitación es para los que nunca han puesto su fe en Jesucristo de forma deliberada para obtener la salvación que incluye el perdón de los pecados. Yo no voy a hacer nada para incomodar a personas, no es la idea. No es la idea. El segundo punto es para los que somos hijos de Dios, que ya hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, y yo explico ese aspecto en un momento. Pero para los que no han puesto su fe en Jesucristo, no han experimentado el perdón de Dios, no han confiado de una manera clara en la persona de Jesucristo exclusivamente por sus pecados, personas que pueden haber estado asistiendo por largo tiempo o corto tiempo, pero no habían tenido la claridad sobre este punto. Voy a orar, ustedes pueden orar en sus propios corazones si se identifiquen con eso, si desean expresar eso delante de Dios. Las palabras no son mágicas, ni soy capaz de repetir la misma palabra dos veces exactamente igual. Eso no es lo que cuenta. En la privacidad de su corazón, y nadie va a darse cuenta, puede acompañar en oración. Si es el deseo de su corazón,
de confiar en Jesucristo en forma definitiva y arrepentirse de sus pecados para experimentar la vida eterna y el perdón de pecados. Padre amado, reconozco que soy un pecador. Reconozco que he vivido a mi manera sin tomarte en cuenta. Y reconozco que no soy capaz de salvarme a mí mismo con mis buenas obras. Pero también he entendido y estoy convencido y decido en este momento confiar en la persona de Jesucristo, el que murió como mi sustituto, el que cargó con mis pecados. Me arrepiento de mis pecados, del rumbo de mi vida que no te tomaba en cuenta en todas las cosas, ni según tu palabra. Gracias, Padre, por darme vida eterna y perdón de mis pecados por medio de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Voy a pedir a personas que decidieron orar de esta manera, al final de la celebración, si pueden acercarse y darme su nombre únicamente. No tienen que ser algo público, sino al final de la celebración pueden acercarse aquí. Pero tengo otra invitación. Para los de nosotros que somos creyentes en Cristo, pero que siguen cargando con la culpa, a pesar del obra de Jesucristo en la cruz, pensando que es imposible que Dios perdone, pensando que lo que hemos hecho es demasiado terrible y que no merecemos perdón. La verdad es que ninguno de nosotros merecemos perdón. Ninguno. Si tú estás luchando con esta realidad de su vida, por algo del presente o algo del pasado, pueden orar algo semejante a lo que voy a decir, apropiándolo para su propia vida. Padre amado, he entendido de nuevo en este día que tu provisión para mis pecados es una provisión suficiente, es una provisión definitiva y es una provisión total. No merezco tu perdón, pero reconozco de nuevo que Jesucristo murió por mis pecados. Y eso quiere decir por todos mis pecados, aún los más malos. Padre, confieso lo que tú ya sabes. Pero reconozco que si confieso estos pecados, siendo hijo tuyo, tú eres fiel y justo para perdonarme mis pecados y limpiarme de todo maldad. Yo me apropio de esta promesa tuya, de esta provisión tuya en la persona de Jesucristo. Me apropio de tu gracia y lo hago por la fe. Lo tomo para mí mismo, lo creo, lo afirmo y estoy convencido de tu provisión para mi vida. No voy a seguir guardando estas culpas en mi propia mente, en mi propio corazón. Reconozco, acepto, creo, estoy convencido que Jesucristo hizo todo lo suficiente por estos pecados también. Y lo apropio, este perdón, en este momento, por la fe en la persona de Jesucristo.
Gracias, Padre. Gracias por limpiarme. Gracias por la frescura de tu presencia que tú me das. Gracias por la capacidad que tengo de tener comunión contigo de nuevo y de tener comunión con otros en el cuerpo de Cristo. En el nombre del Señor Jesucristo pido esto. Amén. Una última cosa para mencionar. Si hay personas que necesiten apoyo en esta mañana, porque están luchando con algo, tienen claridad en su mente, pero hay algo que no les permite actuar. Tenemos a muchos aquí que están dispuestos a ayudar. Los pastores que estamos presentes en el día de hoy, pero no solamente los pastores, hay muchos otros. Si tienen confianza con otro hermano de la iglesia, sea hombre, sea mujer, aprovecha si necesita apoyo. Aprovecha la oportunidad para no salir de aquí hoy cargado cuando no es necesario. Estamos despedidos. Que vayan en paz y disfrutando de la presencia de Dios, no solamente en este día, sino todos los días de nuestra vida. Yo permanezco acá.